Hoy vamos a tocar un tema que ustedes también con cierta frecuencia lo van a ver en la práctica diaria, en la emergencia, en los ambulatorios donde trabajen, en su práctica diaria, pues más allá de la especialidad que puedan llevar el día de mañana, pero como médicos creo que debemos estar preparados, debemos estar entrenados en primera instancia para tratar de orientar. Primero, realmente si se trata de un síncope, porque hay muchas cosas que lo pueden simular, y en segunda instancia para ver si ese síncope pudiera tener alguna repercusión, que siempre la va a tener, y por otro lado la posible o probable causa de ese síncope, que lo creo que es lo más importante. La idea de esto no es abordarlo de memoria porque se nos va a olvidar, pero sí tratar de ciertos tips que nos pueden ir ayudando a ver, desmenuzando más o menos y tener como, que es lo que yo siempre recomiendo con este tema, tener como un approach, un ABC o un 1, 2, 3 que nos pueda siempre orientar. Bueno, llegó un 5 para emergencia, bueno, mira, o es cardiovascular, o es cerebral, o es esa es la gran cosota, ¿no? Uno mentalmente llegó un 5, pero bueno, o es cardiovascular, o es neurogénico, o es, ¿cómo se llama? Metabólico. Ese es el famoso cuento, pero ya nos vamos a dar cuenta que hay ciertas peculiaridades que nos pueden ir ayudando a tratar de ver las posibles causas. Entonces, fíjense, se define como síncope a la pérdida transitoria de la conciencia. Si no hay pérdida de la conciencia, y pues sí, ayer yo vi uno, ¿con quién fue? No está el doctor ahorita aquí, en la emergencia, donde parecía un síncope, pero es que no hubo perturbación de conciencia. Eso puede haber sido un drop attack, un bajón, lo que ustedes quieran, pero si no hay perturbación de la conciencia, por definición, no hay síncope. Entonces, se define síncope, pérdida transitoria de la conciencia y del tono. Yo me desplomo, o si estoy sentado me aflojo. Si no hay pérdida de tono, tampoco hay síncope. Ojo, no, que yo perdí la conciencia, pero me puse tieso, no es un síncope. Como es una convulsión, qué sé yo, otra cosa. Pero requiere pérdida transitoria de la conciencia, del tono postural y es un concepto fisiopatológico debido a la hipoperfusión cerebral difusa o transitoria global. Esa es la definición que yo diría que es más sencilla y lo dice todo. Recuerden, pérdida de conciencia, pérdida de tono postural y el mecanismo. Es el inicio súbito, sin aviso y sin protesta, como dicen los abogados. Breve, un síncope de una hora no es un síncope. ¿Sí? No, el tipo tiene la conciencia y tiene una hora acostada en la camilla. Eso no, sí. Y la recuperación es espontánea y completa, ad integrum. Se revierte al estatus originario que tenía ese paciente en cuestión. La fisiopatía, existen miles, ustedes lo han visto y lo han estudiado, lo han chequeado, existen varias clasificaciones. A mí me gusta mucho esta que obedece más o menos al mecanismo fisiopatológico y etiopatogénico que pudiera llevar a la génesis del síncope. Fíjense por ejemplo, síncope por intolerancia ortostática. Cualquier disautonomía, en este caso una intolerancia, una alteración autonómica primaria. Yo con cierta frecuencia lo veo, sobre todo en pacientes con Parkinson, en el devenir de su enfermedad, algunos de ellos se vuelven disautonómicos. O por ejemplo, pacientes que tienen diabetes. Ah, mira, tú que eres internista. Paciente diabético por excelencia es un disautonómico. La pupila es una disautonomía. La vejiga es una disautonomía. La pérdida del control del calor, temperatura es un modelo de disautonomía. La gastroparesia del diabético es una disautonomía. ¿Y por qué no? La regulación del tono y presión, porque no, también es una disautonomía. La regulación de la presión arterial, la regulación de la frecuencia cardíaca, también eso es disautonomía en diabéticos. Yo hablo de los casos que más producen, pues hay miles de entidades. Nosotros, yo nunca he visto en mi vida, nunca la he visto. He leído 1000 veces la famosa enfermedad de Tay-Sachs. No es judío, se ve exclusivamente, es un modelo de disautonomía clásico. Yo nunca he visto un Tay-Sachs en mi vida. Igual que una disautonomía Riley-Day, en uno se lee el Harrison en los libros,
Disautonomía de rigidez, nunca he visto uno, me he leído y tal y qué sé yo, pero yo nunca lo he visto. Quizá lo más parecido a disautonomía primaria es, volvemos a lo mismo, esa disautonomía que se ve en trastornos neurodegenerativos, una mezcla de Parkinson, con una mezcla de trastornos neuropáticos, la enfermedad de Chibraje, que divide he visto dos, una la vi con el doctor, el cardiólogo Iván Machado. La vi aquí, busqué que tiene una enfermedad de Parkinson, que se volvió tan disautonómica que hizo hipotensión ortostática, pupila de Adie, ¿te acuerdas que hablamos de pupila de Adie? Trastornos de transpiración y 5. Eso configura una cosa que se llama el síndrome de Chibraje. Eso es otra cosa y eso es muy raro. Yo vi toda mi vida. Bueno, carambola. La alteración autonómica secundaria de droga, esta sí es más frecuente. Gente que está tomando droga, beta bloqueante, alfa bloqueante, diuréticos, son pacientes que hacen contracción del lecho vascular o del volumen circulante efectivo y por ese mecanismo tienen una alteración, una intolerancia ortostática, en este caso secundaria por uso de las tiacidas. ¿Te acuerdas? Las tiacidas de estas cosas producen muchas cosas de esto. Y por supuesto los estados de shock, hipovolemia, etcétera, etcétera, evidentemente va a producir eso. Me encanta. El número 2 es el que más uno ve en la práctica, ya, para hacer lo mismo. Aunque el número 1, nuestros pacientes que acuden acá, los viejitos que quieren de todo, y que toca, cada especialista les pide una droga diferente. Los viejitos todos van a tener seguro intolerancia, alteración autonómica secundaria a drogas. Seguro que sí. Yo le pongo algo, el internista le baja la tensión, yo también se la bajo con las drogas mías, después viene el otro, se va, cada quien va bajando la tensión hasta que, o lo va contrayendo el volumen, hasta que aparece el 5. Sin embargo, en la práctica diaria, consultas, ambulatorios, etcétera, quizás el síncope neuromediado, ese concepto, neuromediado, mediado por mecanismos neurogénicos, es el más frecuente, y ahí entra el vasovagal, o hay muchos sobrediagnósticos de tipo de vasovagal. No, ese es vasovagal, tú no lo sabes si es vasovagal, hay que estudiarlo. Situacional, miccional, ahí entra miccional, lucígeno, estornutatorio, todo lo que me pueda producir maniobra de vasalva, eventualmente me puede conllevar a un 5. Masaje de seno carotido, que cada día lo hacemos menos. Aquí no estamos masajeando a nadie, ¿no? Es muy peligroso. Puede producir por un reflejo radicárdico, que es el reflejo de Bedford-Harris, y el inducido por los PIR test, las pruebas de mesas vasculares. De origen cardíaco, las arritmias y todo lo que sea valvulopatía y obstrucción del tracto de salida, evidentemente va a producir síncope, ¿no? Fíjense, esta es la evidencia, esta es pura clinimetría, que a mí me gusta esta parte, pero a mucha gente no le gusta, es un fastidio, es fastidioso. Pero fíjense, esto es una metodología clinimétrica para ver qué evidencia tenemos para tener un consenso sobre el síncope y el manejo del mismo. Una clase 1 hay evidencia de acuerdo global de un determinado procedimiento diagnóstico y el tratamiento de beneficioso, útil y efectivo. Para la clase 2 hay evidencia conflictiva o divergencia de opinión acerca de la utilidad y eficacia del tratamiento y del diagnóstico. Hay 2A, 2B. Y el caso, la clase 3, evidencia de acuerdo global de que el tratamiento no sirve para nada. Siempre tengan esto claro, porque cuando ustedes vean síncope y cuadros parecidos, van a encontrar de todo. Bueno, hay que hacer esto, hay que hacer porque sí, hay que hacer un eco del corazón, que yo pienso que sí, pero no necesariamente todos los pacientes que tienen síncope les tenemos que hacer test. Ahí entran las evidencias. No a todos los pacientes que hacen síncope hay que hacer el eco con dobutamina. Ahí entra la evidencia. Aquí hace muchos años, una pila de años, un caso de un síncope que era mamá y una secretaria de un servicio de acá. Cuando la vio ese servicio, vieron el síncope en su nivel de evidencia,
no consideraron el electroencefalograma. No, la evidencia nos dice, la evidencia clinimétrica es un nivel de evidencia, no se haga electro, no se ve todo lo demás, eco del corazón, Doppler, estudios cardíacos, estudios metabólicos. No se hizo, siguió, la ciudad hizo más 5. Cuando llegó a mí, la reviso, la oigo su nosografía de sus síntomas, sus signos. Oye, yo creo que esta ciudad me dice un electroencefalograma, no porque yo soy neurólogo, sino que la evidencia me llevó a eso. Un nivel de evidencia más o menos B. Y el diagnóstico estuvo en el electro. Pero lo que le quiero decir que a veces es complicado. Yo creo que la conclusión es, tenemos que llevar a todas esas cosas que nos pueden aportar en el contexto del paciente. No lo mismo un paciente con síncope de 40 años, que 19, que 65 o que 84. Cada grupo etario, cada década va a marcar determinadas condiciones mórbidas, por ende fisiopatológicas, que nos deberían llegar a una eventual evaluación. Diferente para acá, por eso es que en este caso el abordaje tiene que ser selectivo, dirigido y orientado para cada grupo. Yo diría por década, grupos etarios por década. Fíjense la nosología de estos pacientes que hemos chequeado o qué podemos encontrar en estos pacientes que hicieron 5. Cardiopatía, arritmia, porque yo separo la arritmia de cardiopatía. El hecho de que yo tenga una arritmia no quiere decir que yo tenga trastornos estructurales del corazón. ¿Cuáles son los criterios de cardiopatía? Los EPOC, neuropatías periféricas, parkinsonismo, sobre todo por disautonomía, porque los EPOC pudieran producir disfunción autonómica, la causa que sea, y lo que les hablaba hace unos minutos es la atrofia multisistémica, tiene Parkinson, tiene neuropatía, tiene diabetes. Es un paquete, como yo le digo, un paquete disautonómico, tipo hipotensión ortostática, vejiga neurógena, hipotencia, neuropatía, Parkinson, o sea, tiene todo el combo, el paquete disautonómico. Por tipos de síncope, fíjense, el vasovagal, ya dijimos que es un neuromediado, ¿no? Mecanismo neurógeno, situacional, al orinar, toser, deglutir, estornudar, pujar, todo lo que implique valsalva puede producir tentativamente un síncope, masaje del seno carotídeo y algunas neuralgias. Yo quisiera en algún momento que habláramos de eso, nadie le para las neuralgias. Pasa que muchas neuralgias las etiquetamos como migraña, como cefalea o lo que sea. Es un dolor ahí, ¿no? Una cosa. Pero las neuralgias son interesantes. Primero porque si hacemos el diagnóstico, el paciente lo agradece. Y hay neuralgias que producen, ¿cuál sería el mecanismo? Glosofalda neuralgia, glosofarismo, ¿cómo se le imagina? ¿Cómo se imagina una algia? Dolor al tragar, dolor no enofario horripilante, pasa agüita y el dolor es macabro. Se propaga a los oídos, vía de trompa de Eustaquio, horripilante. Una cosa que el tipo no traga. No tiene nada, uno lo examina y no tiene nada, pero de tocarla, la carotis es muy sensible. El diagnóstico diferencial es con arteritis de células gigantes que producen temporales. El diagnóstico diferencial. Por supuesto, el uso de lo que decía el doctor, diurético, pero más que alfa-agonistas, agonistas beta bloqueantes. Y alfa bloqueantes también. Ejercicio y psicógeno. Hay gente que hace tanto ejercicio que se seca, ¿no? Que hace contracción del volumen circulante efectivo y usa diurético para perder peso y yo no sé qué cosa. Pueden hacer 5, ¿ves? Lo que llaman unos deshidratados crónicos. Llaman deshidratados crónicos. Para poder verse papeado, ¿no? Fíjense el mecanismo para el vasovagal. Fíjense que para nosotros tenemos la emergencia de todo el mundo, no ese vasovagal, yo no lo sé. Yo puedo sospechar. Yo le diría, con cierta experiencia, que esto más bien es un diagnóstico de exclusión. Una vez que yo descarté todas las posibilidades. Aumento de la actividad simpática con acumulación de sangre. Hay un encharcamiento venoso, eso secuestra la sangre. Eso ya me dice que va a caer el volumen circulante efectivo. Contracción miocárdica intensa con un ventrículo izquierdo relativamente vacío y se activan los mecanorreceptores ventriculares y fibra de frente
Si se activan las fibras frentes vagales, ¿qué va a pasar? Se activan, se hiperactivan las fibras vagales, ¿qué va a pasar? Ahí está, bradicardia, había como un final, y una gran vasodilatación que junto con el encharcamiento venoso queda sangre atrapada en el lecho venoso. Caída del volumen circulante efectivo y eso contribuye al... Ese sería el mecanismo intrínseco para el vaso vagal. ¿Qué es lo que hacemos en el kit test? Lo que usted se acuerda, que ha leído, ¿alguna vez vio un kit test? ¿Quién vio un kit test alguna vez? Otro listo, que lo vea. En el kit test lo que hacemos es reproducir esto. Montamos al paciente en una cama vascular, de cabeza, de pie, de lado, y reproducimos ese mecanismo fisiopatológico. Le sacamos la sangre del lecho venoso, activamos, y para sensibilidad a la prueba le damos un poquito de nitrato isosorbido. ¿Qué hace eso? Es una vasodilatación. ¿Dónde más también? Venoso también. Eso produce el mecanismo que estamos hablando. Lo que hace es sensibilizar la prueba. Si es positivo con nitrato isosorbido es un 5P. Ese es el diagnóstico. Aquí lo hacen mucho los cardiólogos, ¿eh? Bueno, se asocia con síntomas, ¿no? Se asocia con palidez, náuseas, vómitos, sudoración, pero en algunos casos no son los síntomas del librito, ¿no? Lo que yo más he visto es palidez. Un poco blanco, pálido y caído, ¿no? Frío. A menudo es la respuesta ante una situación de miedo-daño, cuando son espontáneos. Entonces, puede ser típico. Bueno, es que le dieron una mala noticia y se puso así. Típico de la emergencia, ¿no? Se asustó. O mire, le dijeron, lo botaron del trabajo. Pasó algo. Táctico. ¿No? Así estamos. Porque es una reacción, es una activación parasimpático-mimética de una situación estresante. Factores precipitantes, fatiga, bipedestación. Pero un soldado que esté 10 horas parado de guardia, alto riesgo, ¿no? Por vasodilatación venosa y caída del volumen. Esa gente que le van a sacar la sangre, ¿no? Doctor, a mí no me pueden sacar la sangre. Es parecido a un vaso vagal, pero es como un primo hermano ahí, o además un vaso vagal 1A. Eso es muy particular, porque es genético. Y uno ve que varias familias tienen lo mismo, ¿no? Y generalmente es genético y generalmente es familiar. Toda mi familia que le saca la sangre, doctor, con un gran orgullo. ¿Sí? Donación de sangre, calor, cirugía dental. Muchos, en los odontólogos pasa mucho. Están haciendo y nos llaman, mira, le di un yello, le estaba sacando una cosa ahí. Ah, bueno, mira, quédate tranquilo, vamos a ver. El situacional, ¿de acuerdo? Oxígeno, miccional, estornudatorio, etcétera, se debe a un control autónomo, o sea, una disautonomía. ¿Alguno tiene algún tiempo estimado de recuperación de la completa? Es variable, es variable. Lo importante es que se recupere. Generalmente son, general un síncope no debe pasar de 1 minuto. Tiene que ser breve, por definición. Breve. Pero breve. Y íntegro, ¿eh? Que yo me recuperé, ¿cómo te sientes? Bien. Levanta los brazos, chévere, todo bien. Si no hay recuperación íntegro, no es síncope, ¿sí? Y es otra cosa. Búsquese. Pero eso es importante lo que tú mencionas. Es brevísimo. En el situacional, fíjense, una disautonomía o un control autónomo anómalo que provoca una respuesta cardioinhibitora. Si es cardioinhibitora, está mediada por quién. Si es cardioinhibitora. Cardioinhibitor. Vago. Debe ser un estado vagotónico, o por lo menos hiperactividad vago, o parasimpática, ¿no? O al revés, una respuesta vasopresora anormal o la dos. Estas maniobras se suelen asociar a la maniobra vasalva que disminuye el retorno venoso. Yo toso, tubo, estornudo de manera intensa y prolongada, probablemente el mecanismo es ese, y en esencia lo que estoy haciendo es un valsalva. Eso es todo. ¿Sí? También. Y en el parto de paso se pierde sangre, o sea, como que todo a la vez, ¿no? La bulimia cae, dolor, neurógeno.
Ya hoy en día, gracias a Dios, no masajeamos ni queremos hacer nada de eso. Yo en una época estuve muy enferrado. Uno de mis profesores de medicina interna, yo tengo que conocer los que son del Vargas, el doctor Chacín. Él inventó un método para evaluar disautonomía en diabético, muy bonito, muy bello. Se llama la prueba de Rines, Valcardi. Se hizo una vez. Simplemente uno le colocaba el electro del paciente, un electrocardiógrafo, reposo, inspiración, Rines, Rines, Valcardi, reposo, inspiración, expiración, Valsalva, masaje carotido derecho, Rines, Valcardi. Cada variable de ese íbamos viendo que los pacientes que tenían Rines, Valcardi más severos eran más neuropáticos, más disótonos. Esto fue bellísimo, pero la gran limitante era la CB. Desprendíamos cositas y se producían cositas también, ¿no? Pues fíjense, para la hipersensibilidad de seno está la fisiopatología, vasoreceptores por encima de la carótida común, afecta predominantemente a varones, más masculinos, la hipersensibilidad de seno. Era muy típico, esos tipos que lo estaban cortando de la barba, y cada vez que le pasaban el cuchillo por ahí, por masaje de seno, no es que lo cortaban. Vasoreceptores activados, impulsa a través del glosofaringeo del bulbo. Cuando el efector es en el bulbo raquídeo con una gran vagotonía, un efecto parasimpático bradicardio, ¿no? Y vasodilatación periférica. Respuesta cardioinhibitoria 80%, fíjense. En cambio, la vasodepresora, fíjense que predomina la vagotonía con el efecto vasodepresor, 80%. Detonante, mover la cabeza. Por eso, los guitarristas de rock, hace ese, porque eso no se puede pasar. Hace ese taqui, taqui, taqui. El tipo de la cabeza la hacía así 2 horas. Ese tipo es candidato para dos cosas. Para esto y para una disección de la vertebral de la aorta. Tuki. Hay que ver los videos que vean. No, y le dan duro. Le dan duro porque están, como me decía un hijo mío, está chiquito, están endrogados, papá. Endrogados. Sí. Detonantes, girar la cabeza, afectarse y por supuesto lesiones, ¿no? El tipo tiene una tiromegalia, un lobo de parótida, un glomus del cuerpo carotídeo, evidentemente puede tener. Entonces son cosas más raras, ¿no? No está claro. Y fármacos que pueden producir hipersensibilidad o aumentar la sensibilidad del seno carotídeo, fíjense, la famosa digoxina, la alfametildopa y el propanolol. ¿Qué es la alfametildopa, doctora? ¿Te acuerdas? Lo leí alguna vez, por si no es tu época. Se utiliza para decidir las personas de la grasa. ¿Sí? Bueno, es un uso, pero muy protector. Pero ¿cuál es el mecanismo interesante que tiene? Que esté emparentado con la clonidina. Son caimanes del mismo charco. ¿Ah? Exactamente. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, Al favor, y ese es el mecanismo de protección. Es un agonista alfa-2 autorreceptor. Es el mismo mecanismo para la clonidina, que usamos cada rato en la emergencia, que si no le va a poner clonidina, ¿no? Pero la fametildopa nosotros lo usamos en el pasado, quedó destinado ya clase últimamente. Me acuerdo que en el Seguro Social era la P52, el territorio. Exclusivamente P52 se usa exclusivamente en enfermedad hipertensiva del embarazo. Y la posibilidad de teratogénesis. Entonces son drogas que sensibilizan, interesante eso. De interesancia para nosotros sería la digoxina y el propanolol, que es lo que usamos con más frecuencia, ¿no? Fármacos y cinco, lo que hablaba el doctor aquí, pero pues, no agonitas beta, bloqueantes de beta y bloqueantes. Tranquilizantes, la fenotiazina casi ya no se usa. Usamos mucho en la época que no existían los antipsicóticos de síntesis, que eso es nuevo. Ketiapina, risperidona, la otra que engorda, la ciprexa, lo lanza. Pero antes usábamos fenotiazina, la más famosa, la clorpromazina, nombre comercial Largactil. Porque hay gente que llevaba agitada por ahí, y te le clavamos Largactil. Daba mucha ictericia colestática, como efecto colateral, muchísima ictericia colestática, eruptiva. Y dentro de ese grupo también las butiropenonas, que ustedes las usan todavía. ¿Cuál es una butiropenona? Es una farmacología. Butiropenona. Los neurolépticos son de dos tipos: fenotiacinas, clorpromazina, estelacina, que se usa por ahí todavía, y butiropenona. ¿Cuál sería una butiropenona? Es farmacología, ¿sí? Ustedes lo usan aquí. Ponle eso, cuadros confusionales, ponle eso. ¿Ah? No.
Una butilopectina es una, otro tipo de droga. Pero ¿cuál es una butilopectina? Ustedes usan, le digo esto no para fastidiarlo, sino que cuando usemos las cosas sabemos qué es lo que estamos usando. A los peridores. A los famosos aldol, a los peridores, una butilopectina de uso para poder usar, para tranquilizar viejitos, ¿no? ¿No? Entonces, si se tranquiliza antes, puede producir síncope, xenotiazina, por supuesto, los antiepilépticos, antidepresivos, los tricíclicos casi no se usan hoy en día, más los inhibidores de la recaptación de serotonina, lo que se usan. ¿Cuál es uno de ellos? Un inhibidor de la recaptación de serotonina que se usa por sertralina, ¿qué más? No, ese es tricíclico. Otro, inhibidor de la recaptación de serotonina. Sertralina es uno, ¿cuál otro? De uso diario. Uno que se cotiza en la bolsa de valores de Wall Street. ¿Ah? ¿Ah? Acerca. Está caliente. Clocetina. Que es viejo Prozac. Y bueno, citalopram, esos bichos. Mirtazapina. Vasodilatadores, prazosin, eso no se usa. Lo usábamos mucho antes. El nombre comercial era Minipre o Mipre. Producía un efecto que se llama efecto de la primera dosis. De hecho, cuando iba a prescribir Minipre, se usaba ya en pacientes hipertensos que tenían 3 drogas y seguían hipertensos. Era la cuarta droga. Pero el Mipre, que es el prazosin, producía un efecto que se llamaba primera dosis. Le damos la primera dosis y después se caía la droga. Por bloqueo alfa y beta. Le bloqueante alfa y beta. Periférico. La hidralacina producía síndrome lupus-like. Usamos mucho en hipertensión en el embarazo. Hidralacina, pero producía un cuadro indistinguible de lupus. Artralgia, tema, mariposa, alopecia, diatra, ese negocio de las lúpicas, ¿no? Sin toque Renato. Y ahí, en este caso, entraría sobre todo, hay varios, pero sobre todo el verapamilo, ¿sí? Verapamilo. Hipotensorización central, ya la doctora lo dijo, clonidina y metildopa. Bloqueante alfa-adrenérgico, la betalol, yo lo he usado, aquí conocemos tromolisis. Conocemos tromolisis. Cuando uno está en tromolisis, la presión en el cráneo está ruda por fenómeno Cushing. ¿De acuerdo? Hay un infarto en uso. La presión cerebral está muy aumentada y eso genera un fenómeno Cushing con hipertensión. La mejor droga para controlar eso es la betalol. La betalol. Muy bueno, beta bloqueante. Cuando se hay una emergencia también. La betalol. Es muy selectivo, no produce, pero y baja la tensión inmediatamente. Y baja la frecuencia cardíaca. Así es. Bloqueantes ganglionares, yo lo usamos en una época, yo me acuerdo quizás los primeros años, sobre todo la reserpina y la guanipidina, y los IECA, ¿se acuerdan los IECA, no? Sí. ¿Se acuerdan? Exactamente. Lisinopril, que más que todos los Estados Unidos. ¿Cuál es el efecto más frecuente de los IECA? Por la degradación de la raíz. ¿Y cuál es el mecanismo útil para la tos? ¿Dónde se fija? En la jeta, en el ACE, ¿no? Sí. Enzima convertidora de angiotensina, ¿no? O el de angiotensina, que también es el popular. Exactamente. ¿Y qué receptores se activan para tos? Y yo la sala completo. Receptores J. El cardificiencia, el síncope cardiogénico. ¿Ves? Ya salimos de metabólico, hipovolemia, no sé qué. Estamos metidos ya en el cardio. Paso vagal, por reflejo carotídeo, situacional. Fíjense ustedes lo que hablábamos, ¿eh? Lesiones estructurales. Puede haber cardiopatía, puede haber arritmia sin cardiopatía. Tranquilazo, ¿no? Lesiones estructurales de corazón derecho, lo que hablábamos, ¿no? De corazón derecho. Estenosis pulmonar, hipertensión pulmonar, cor pulmonar crónico, embolismo masivo, una sobrecarga de cámara derecha. Lesiones estructurales de corazón izquierdo, mixoma auricular, estenosis subaorta, todo lo que impide la salida del tracto del corazón izquierdo va a producir, pudiera producir sí, valvulopatía mitral, disección de aorta, etc. El mecanismo más probable es la activación de paroreceptores ventriculares, cuya vía como final es el agonismo parasimpático, otra vez, vagotonía, vasodilatación periférica, hipotensión y síncope. En afecciones derechas, en mi corazón derecho, el síncope se origina por activación de mecanos, no son varos. Vean la diferencia.
Para corazón izquierdo, varoreceptores, presión. Y para corazón derecho, mecanoreceptores. Cardiopulmonar o disfunción del ventrículo derecho. Fíjense este detallito. El infarto agudo de miocardio cursa con síncope 5 a 12%. Yo aquí he visto un fenómeno, yo lo he vivido otras veces, lamentablemente con desenlaces fatales. 3 casos en los últimos 5 años, diría yo 8 o 5 años, convulsiones como expresión de infarto. De hecho, me lo presentaron, mira, que tuvo una convulsionó una paciente sana, no convulsiva. Nos vimos en el electro, un IM en otro. Los 3 con desenlace fatal. Pero le quiero decir que se parece mucho. Para que un IM me lleve a un 5, pues tiene que haber un compromiso de la masa miocárdica tan importante que me baja la función de bomba. Si me baja la función de bomba, no perfundo, sino perfundo viene el 5. Entonces, si no perfundir también, me puede llevar a una confusión. Porque mi cerebro, mis neuronas se tornan irrestables ante la hipoxia. Le hago esta correlación porque sí que pensar. Ahí me llega un tipo que en 5 y toca el corazón. Y le digo un dato que cada vez así como le dije. El síncope neurológico o neurogénico apenas un 2% o menos, nada. El síncope de origen neurológico, propiamente, no neuromediado, sino neurológico, leche, fuerza en la cabeza, 2% o menos, es nada. Hay un porcentaje del neuromediado, y el cardíaco, moca con eso. El neurológico, 2% o menos. Segundo que en emergencia, cuando el paciente, un tigre de la cabeza, neuromediado, las dos. Cardíaco, ¿sí? Como el que. Uno tiende a pensar, no, el neurológico, no. El neuromediado es una cosa, neuromediado por los mecanismos que dijimos, vasoreceptores, mecanoreceptores, cardioinhibitores, vasodepresor, esos son mecanismos principales. Ese es el neuromediado. El cardíaco es una estructural de arritmia y el neurológico es chiquito. 2% gracias a el 5 lo vemos muchos especialistas. El neuromediado no me da el mecanismo, se llama así por el mecanismo. Lo vemos muchos especialistas. Lo que le quiero significar a nosotros, cuando lo vemos síntoma, la idea cuando enfrentemos al paciente, lo enfrentemos con la cabeza de este tamaño para neuromediado. Con la cabeza de este tamaño, está cardíaco, con la cabeza de este tamaño, está neurológico. ¿Capta la idea? Y ahí estamos partidos. Es posible, así, actuando así, es posible, es probable que no se nos escape nada. Es posible. Las arritmias, la doctora está emocionada con eso, ella dio un dato, diferenció que no necesariamente tener arritmia cardiológica. A veces sí, braita que arritmia, la que sea, supraventricular, renal, sinusal, taquibradias. Fíjense, 25 a 70% de las arritmias son enfermedades no. ¿Cuándo se produce enfermedad no? Ustedes recuerdan. Mira, por ejemplo, ¿qué década de la vida? Toda. ¿Qué década de la vida? ¿Qué década de la vida? Es decir, yo tengo el no enfermo. Hábleme, póngale año a la cosa. ¿Cuánto? De 70 y 80 años. Hay mayor incidencia de enfermedades no por una condición degenerativa. Así como la artrosis mejora los nódulos de Bouchard y de Everett, una condición degenerativa y artrosis, qué sé yo. A los 70 yo tengo, no quiere decir que me tenga que dar, pero el riesgo es aumentar en ese grupo etario. Una condición degenerativa del trastorno de conducción, del tejido de conducción. De hecho, en una época se llamaba enfermedad de Lee, se llamaba así, enfermedad de Lee-Lenegri. Se llamaba degeneración fibrocalcificante del sistema de conducción.
En el electro, pienso que se puede ver, que eso lo puede ver en los electros, lo revisan, no lo van a ver, en un síncope, que sea por la ritmo. Radicara sinusal, pausa sinusal. ¿Qué es la diferencia? Porque lo planteó. No, radicara sinusal sí me puede dar síncope, pero una radicara sinusal no. Sinusal, de alguna manera, si mi corazón es sano, compensa la oferta de mano, ¿no? Pero a la hora de sí porque me baja la función de bomba. Generalmente son bradis arriba, son bradis soda, son bradis arriba. Radical sinusal, pausa sinusal, bloqueo de salida sinauricular y pueden coexistir con taquicardia supraventricular y por supuesto la noble y siempre recordada fibrila. Si usted es un síndrome, un paciente así de rapidito, un síndrome, un paciente de 75 años que les ingresa a la emergencia con un CIS, con la definición de la recuperó en 45 segundos. Y en el electro tiene colgado de taquicardia con colgado de electro. Colgado de taquicardia con colgado de electro. Pero ¿qué me está diciendo? ¿Qué me dice? Exactamente. No sinusal mensual. Ese es el diagnóstico. 74 años, 72 años, 75 años. Si no me braita, enfermedad no. Taquicardia ventricular con cardiopatía, bueno, todas las que los cardiólogos se saben, si no me brugar, ¿se acuerdan lo que es el brugar? ¿Lo han leído? Si la mente se mueren en eso. Y hacen eso, usted muy largo, muy prolongado, con torso adecuado, con torso de punta, y hace un trastorno repolarización tan severo que no se vuelve a contraer, no se forma el complejo cuadrático. Se prolonga la repolarización, hasta que se prolonga la muerte, ¿no? Drogado. Usted prolongado, ¿qué droga produce usted prolongado? Pero las que usamos al día de hoy. ¿Cuál? Quinolonas, ¿qué más? Poca con las quinolonas y viejitas. El calcio. El dictaseg es frecuentísimo. ¿Qué más? Antibiótico. ¿Qué más? Es importante que manejemos eso, ¿sí? Y bueno, fíjense aquí de origen. También eso, que se puso de moda con el COVID, ¿no? Aquí está, causas antibióticos, antihistamínicos, causas no cardíacas, 5. Enfermedades sistémicas, diabetes, amiloides. El mecanismo es disautonomía, de lo que ya te explico, disautonomía. Cualquier enfermedad que me pueda producir cierto grado de disautonomía, tentativamente me puede producir 5 porque es el mecanismo fisiopatológico, ¿sí? Enfermedad autoinmune, Guillain-Barré por disautonomía, cuando es disautonómico. Víctor Lambert, tuvimos uno el año pasado, en enero, siempre lo digo, también. Lupus, neuropatía autonómica carcinomatosa, la neuropatía más disautonómica del mundo, eso lo van a ver en todos los libros, en todos los papers, lo van a ver en la vida. La neuropatía que más produce disautonomía es una neuropatía carcinomatosa, neuropatía paraneoplásica, ¿sí? Esto no lo vamos a ver, es muy raro. Yo nunca he visto un Fabry, usted lo ha visto. Enfermedad de Gaucher. Yo sospeché una, pero no era. En un congreso, discutí el caso y me emocioné. Y me dijo, Antonio, ¿estás loco? Qué raro, tiene una calazar. Salí yo con la cerrada de la pierna. Entonces, yo discutí mi caso, estaba convencido de una enfermedad de Gaucher, síndrome de Nomegali, hepatomegalia, yo disfrutando aquello. Eso fue en el Macuto Sheraton de La Guaira, antes que lo cerraran, año 1995. Yo estaba discutiendo ese caso como la ponencia. Lo presenté en R3 y yo lo discutí como especialista. Y yo emocionado, y barrí, enfermedad de Gaucher, se para el patólogo. La alemania, sí. Pero bueno, no se emociona, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Tenemos un corazón, ¿no? Todo equivocado. Toda la cosa así. Infecciones del sistema nervioso, de todo botulismo, que eso gracias a Dios no lo vemos. Lo que sí estamos viendo es, gracias a Dios, no es frecuente.
Usted coloca Botox, no maneja la técnica. Si bien es cierto, no hacen botulismo, pero hacen localizaciones de la toxina muy cerca, difagia, radicardia, y neumogástrico, porque inyectan a veces de manera inadecuada en exceso, difagia, difonía, disartria, por supuesto, debilidad facial, y uno que otro vagotonía por efecto aneumogástrico. Con zóster también lo vemos, cuando hay zóster, sobre todo craneal, puede haber cierto grado de neuropatía autonómica. De las enfermedades del sistema nervioso, la que más produce los tumores, por supuesto, de línea media hipotálamo, y una enfermedad que no nos gusta, pero produce mucha disautonomía. La nunca bien ponderada esclerosis. Puede producir mucha disautonomía, vejiga neuropática, etc. Problemas pupilares. Algunas mielopatías, algunos modelos de migraña también son muy... Y como les dije, algunas neuralgias producen muchos síntomas. De hecho, se las puse a las neuralgias no para hablar de neuralgias, sino para que se den cuenta que algunos modelos de neuralgias con el dolor hacen síntomas. Glosofaringio, carotidinia, estilalgia de hígado y algunos modelos de etiqueta. Pero sobre todo glosofaringio y carotidinia, muchos síntoma. Pero uno le pone, no, síncope neurogénico. La redundancia. La redundancia. Pues neuromediado. El neuromediado también entra en lo que habla de tolerancia total, bajo gasto, problemas. La vasovagal que es el dominante, ¿no? Entonces, vasovagal, 80% clariauditorio, 20% vasodepresor. Son los grandes mecanismos. 80 y 20, no 48, sino 80. Fíjense en neurología, menos del 2%, por lo que le dije, menos del 2% de los síntopes que uno ve en la práctica día de nada, gracias a Dios. Apenas, y la gente no lo vende al revés, no, eso es el neurólogo. Epilepsia, por supuesto, una crisis de epilepsia me produce. Se llaman síncopes epilépticos o síncopes convulsivos. Síncope con mioclonía convulsiva, las tónicos, sobre todo las crisis atónicas. El lío está tranquilo, lo más repito, ¿no? Atónica, pierdo el tono. O asinética, yo estoy caminando, una detención del movimiento y ahí no. Asinéticas o atónicas. Puede ser unilateral también, pero la definición es: yo estoy en marcha, hago una detención del movimiento, me quemo en la tónica, yo estoy aquí tranquilo. No, somos todas. Lo que pasa es que son atónicos, no son tónicos clónicos ni tónicos, son atónicos, pierdo el tono. Por eso el diagnóstico diferencial del síncope. El síncope, la definición inicial, ¿se acuerdan? Implica una pérdida de tono corporal de manera aguda, súbita, con recuperación breve, y que su mecanismo sea de hipoperfusión difusa de la corteza. En la atónica, los dos ataques más en viejitos. Eso, los dos ataques típicos del viejito que está así. Viejito porque está viendo para el piso así. ¿Por qué es eso? ¿Qué es? Y se desmaya túpido. Y hace un síntope. Menos de un minuto, breve, la recuperación ahí, pero aquí, no sé otras cosas. Es un drop attack. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Lo piensan. ¿Qué están armando? Hubo hipoxia, para que se vea así. Se dio el mecanismo fisiopatológico para que él hiciera así. Lo que pasa, ¿qué le pasó a su señor? Amor, sí, pasó, le dio cualquier cosa, pero... ¿Cuál? ¿Cuál? Esa es la si no me va a review, así, las vertebrales viajan entre C6 y reaparecen en C2. Este trayecto intravertebral, con la artrosis, con la edad, son comprimidas y ciertos movimientos como piso una manguera. Barrelium. Por supuesto, para el diagnóstico de que sea neurológico, tenemos que hacer estudios, un electro mandatorio.
a veces un video electro para ver realmente cómo sucedió. Que si no, mira, el golpe de la cabeza por un lado, entonces es necesario. Más que una imagen, ¿se dan cuenta? No interesa pedir mucha resonancia ni mucha tomografía, sino un estudio más bien funcional. Esto es frecuente, más o menos le paramos y no nos gusta, nos da un poquito de flojera eso. Tomar la atención al paciente acostado, sentado, parado, después de caminar, etcétera, etcétera. Y eso nos pudiera ayudar a nosotros, los médicos, a hacer el diagnóstico de ortostatismo o de intolerancia ortostática, o sobre todo de hipotensión ortostática. El síncope ortostático se configura cuando existe hipotensión ortostática asociada a síncope o presíncope. Yo diría que una lipotimia puede parecer su presíncope. Presíncope. Pero no se configura el síncope. No hay pérdida de corriente. A partir de síntomas inminentes, y el síntoma inminente que caí yo bien. Con la atención, me mareé. Típico, ¿no? Dígame usted mareo, señora. No, doctor, yo estaba así y me mareé. Dígame usted mareo. Explíquemelo, señora. Bueno, doctor, me mareé. Y se molesta, ¿no? ¿Qué siente usted? No, bueno, yo sentí que me mareé, doctor, pero no entiendo. Una disminución de la presión sistólica mayor del 20% o menor de 90 milímetros de mercurio o una diastólica mayor del 10% hacen el diagnóstico de hipotensión ortostática. ¿Vieron eso? Que la sistólica me caiga más allá de más de 20% o que sea 90%, o que la diastólica me caiga más allá del 10%. ¿Sí? Eso hace el diagnóstico de hipotensión ortostática. Se hicieron estudios, los niveles de noradrenalina basales y en bipedestación son iguales y la disotonomía marcada también la vemos nosotros muy frecuente aquí. Ya les mencioné el tigraje y algunos parkinsonismos. La falla autonómica primaria que les mencioné o de Riley-Day, tampoco la he visto, pero esos son los clásicos de disotonomía. O insuficiencia autonómica primaria, sin otra causa. ¿Sí? Ahora el diagnóstico del ciclo. Este es el ABC que yo le decía, ¿eh? Las cajitas. Yo se las voy a poner diferentes. Las cajitas son tamaños. Este es neuromediado, este cardíaco y este es neuromediado. Y en el neuromediado meten ortostático, líquido, cosas así. La evaluación inicial, como todo, una historia clínica perfecta, meticulosa, rigurosamente obtenida, como debe ser. Presión arterial supina, acostado, bisupina, bipedestado, electroestándar, sospecha de síncope cardíaco, corte de arritmia, telemetría, eco de esfuerzo, eso cuando buscan una BCG como oferta-demanda, o una prueba de esfuerzo, y bueno, y antes se hacía muchos estudios de ADG, seguro que cada día lo hacen menos. Bueno. Sospecha de síncope neuromediado, TIL, que es la primera elección, la prueba vascular. Ya dijimos el mecanismo, ¿no? Lo que hacemos es reproducir los mecanismos cardioinhibitorios y vasodepresores que puedan tener pacientes 80-20. Y los sensibilizamos con una tabletica de nitritos de amilo, de indotolía y sosorbido. El test, prueba de adenosina, que eso no se hace. La adenosina produce una gran vasodilatación, pero que eso no se usa. Costosísimo. Y si hay sospecha de que pudiera haber algo cardíaco, cerebral, electro y video. Yo no sé, esto lo taparon aquí, no sé, no me acuerdo qué dice aquí. Que hay un blackout. No sé qué dice ahí. No, pero ahí la puede minimizar, doctor. Ah, ¿la puedo minimizar? ¿A esto? Ahí dice. Ah, aquí. Está minimizado. Y sigue. Pero muévela. Ah, ¿la puedo mover? Ah, no, tú la vamos a mover. Ah, prueba neuromediada ortostática. Exactamente. Es básicamente lo que estábamos haciendo. Esto es larguísimo, pero que se ha ensayado en el 5. Hay 2.700 trabajos, pero cada uno tiene su nivel de evidencia, como hablábamos al principio, A o B o C. Se usó en una época, por ejemplo, metoprolol. ¿Tiene actividad simpático-mimética intrínseca o no? Es importante. No sé, Carlos.
que tengan actividad simpático, mimética, intrínseca. Ahí está la clave. O sea, si es selectivo. Actividad, y hay que leer ese Goodman y Gilman. Y ahí seguimos. Es interesantísimo. No todos lo tienen. Propanolol no lo tiene. La betalol no lo tiene. Carvedilol, coso, seguro. Y eso define que esto pasa para acá, y esto pasa para acá. Y eso define porque a los asmáticos, yo, por ejemplo, yo les puedo dar betalol, son hipertensos, porque anteriormente no. Anteriormente la gran contraindicación para usar. ¿Usted es diabético? No Sí, usa. porque hay beta 2 en el. Por eso está contraindicado que probando esta conversación. No, porque es diabético. Con una liberación en el páncreas. Y puede también ocultar la hipoglucemia. Lo que le quiero significar es que en una época hubo muchos trabajos aleatorizados, randomizados, pilotos doble ciego. Entonces trató de trabajar el síncope sin beta-bloqueante. Pero la condición sine qua non, beta-bloqueante o moléculas parecidas, por la condición sine qua non que tuvieran actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Y por qué uso beta-bloqueante? ¿Cuál sería el mecanismo? Para usar beta-bloqueante en síncope. Bloquear la respuesta cardioinhibitora. Es que bloquea la respuesta cardioinhibitora que se da, ¿no? Cardioinhibitoria. Pero la sintonía es parasimpática. Pero recuerda que ahorita es el final, es el target. ¿Cómo la bloqueo? Esto es más o menos el tipo de polanismo. Esta droga se usó, pero producía mucho de la amidodrina. Mejora significativamente la intolerancia ortostática durante el TIP test en pacientes con síncope neuromediana. Eso se usó. No demostró mucha eficacia. El de arriba. En los pacientes tratados con amidodrina para síndrome de seno carotido vasodepresor, la droga reduce significativamente la frecuencia de los síntomas y atenúa la caída de la presión. O sea, hubo muchos trabajos, pero hasta ahora no. Luego un mes de tratamiento con el grupo atenolol, pedo placebo, tuvieron TIL test negativo, con mejoría sintomática. El atenolol, beta bloqueante, con actividad simpático-mimética. La paroxetina, ¿qué es? Es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Y fíjense ustedes, no atenuó la inhibición simpática o la vagotonina, ninguno de los dos. Ni el efecto vagotónico ni el efecto por vía simpática. Perfecto. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Qué les pareció? ¿Qué inquietud pudiera generar? Tormenta y... No. Es una obra de arte. Es un bloqueo. Un bloqueo para los fines prácticos, pero sí conlleva 5. ¿Es el que da la escuela? No, 5. Pero ¿qué es el estocado? Define el estocado para que el doctor está recuerdo. BAB completo. BAB completo. Pero eso es por hipoxia. De bajo gasto. No sabía si eran 5, pero no, porque lo mismo para. Sí, no. Pudiéramos meterlo, no, sí. Pudiéramos meterlo como un 5 de cardíaco. En este caso, por una rica, ¿no? Y nada más y nada menos que un bloqueo de tercer grado. ¿Cuáles son los bloqueos? El primero, segundo. ¿Cómo es el primero? El primero es cuando hay un aumento del TROPR Por encima de 0.20. El segundo se divide en MUVIX 1, MUVIX 2. El MUVIX 1 es cuando hay una ralentización progresiva del TROPR. Y el MUVIX 2 es cuando hay una cuando hay un, o sea, están regulares, pero hay uno que no conduce. Pero no conducido. Pero conduce. De movido. Y el bloqueo de tercer grado es cuando ya la onda P no obedece. Eso es una estoque. Es un estocado. Eso cardíaco pasa, pasa. No, podemos decir que es un síncope cardíaco. Entra en esta caída. Y no siempre hay convulsiones, pero como el bloqueo es tan importante, la hipoxia es muy severa. Y también depende de dónde sucede. Generalmente el bloqueo AB completo no sucede. No, es que es así. Por eso es que por eso les puse el ejemplo de los últimos 3 casos que he visto que llegaron con convulsión. 3 casos en 8 años, ¿no? Llegaron con convulsión, pero el trasfondo no era nada cerebral.
Dos eran infarto agudo local que terminaba letal. Nosotros todavía no se llama esto, la vascularización y tuvieron. Y el otro que terminó siendo un traumatología. Pero, su síntoma de consulta es una confusión crónica que padeció una primoconfusión. Por eso que pasó que evaluarlo de manera integral. Yo pienso, siempre se lo veía a Gonzalo, ¿no? Nosotros cuando armamos la emergencia, yo participé en esa cosa y yo fui la idea siempre que el adulto, un adulto, que llega a la emergencia y el hombre más allá de ponerle el estetoscopio y los palpadas, el lápiz, no sé qué, no sé yugular, el electro de la extensión así, el abordaje ya del miocardio funcional. No estructural, sino funcional. Es interesante, uno consigue cosas. Estuvo feo. Cada caso terminado letales, porque estaban infartados hace rato. Por más que se me lleva a hacer hemodinámica. Oye, y el motivo de consulta aquí fue una primoconvulsión. Ahora, ese síncope es un síncope neurológico. ¿Ah? Sin embargo, ¿cómo lo no? Pero por definición, es un síntoma neurológico. Es cardíaco. Es que falló la bomba, no digo flujo, hipoxia, se notó el síncope hepático, pero convulsionó porque la hipoxia fue notoria, la mover secundaria. Un cerebro medio volteado.